manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Tu sangre me limpia, me has dado el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu sangre me limpia, me has dado el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. El Señor les bendiga, estimados hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 4, versículo número 11 y 12. Solamente 2 versículos donde, según la versión 95, lleva por título ¿Quién eres para que juzgues? Sin embargo, yo le he puesto como por título la murmuración. Vamos a dar lectura entonces a estos 2 versículos, el 11 y el 12 del capítulo número 4 de Santiago. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El Señor bendiga la lectura de su palabra. Santiago comienza este tema con la frase: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Con el hecho de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, esto también determina nuestras acciones y actitudes entre nosotros como creyentes en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces, si somos hermanos en la fe, debe ser nuestra relación los unos a los otros? Esta relación debe ser firme, debe ser sólida. Porque si la relación es humana entre nosotros se destruye, se debilita por los chismes o el hablar mal los unos de los otros, también, hermanos, la eficacia del Evangelio perderá parte de su poder. ¿Y qué es, nos preguntamos, la murmuración? Murmuración no es otra cosa que hablar de alguien estando en ausencia. En el hebreo, la palabra murmurar significa difamar, llevar cuentos, conversación
en perjuicio de alguien que está ausente. Y ojo, porque la murmuración es aun cuando el hecho mismo sea cierto, sea verificable e incluso hayan pruebas tangibles. Porque muchas veces también nos excusamos decir que lo que hablamos era cierto, pero si lo que dije era verdad, lo que hablé era verdad, sí, era verdad, pero se comentó este hecho a espaldas de una persona que estaba ausente. Y este problema, hermanos, debemos recordar que es un hecho que está ocurriendo en la iglesia a quien Santiago escribe, a los creyentes. Esta palabra no va dirigida a no creyentes, a no cristianos. De hecho, el apóstol Santiago empieza diciendo: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. No va a haber una advertencia de esta naturaleza a una congregación si esto no ocurre. Santiago está dando por sentado de que este hecho ocurre en la iglesia o en las iglesias. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros, porque Santiago, este pastor, está mirando que eso es lo que está ocurriendo. Y recordemos también que en la época de Santiago había una mezcla en la sinagoga, porque en ella estaban los judíos, pero también estaban los prosélitos o los recién convertidos al cristianismo. Entonces, en esta época en la cual Santiago escribe, habían grandes problemas en el cristianismo producto de esto mismo. Nosotros debemos recordar, estimados hermanos, no solamente por las cartas de Santiago, sino también Pablo y Pedro, que hubieron conflictos internos en la iglesia. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 6, debemos recordar nosotros cuál fue la razón por la cual fueron elegidos los diáconos en la iglesia primitiva. Si bien es cierto, los diáconos fueron elegidos por una necesidad ante la desatención tal vez de las viudas, por una necesidad, pero también la razón de ello es por la murmuración que hubo dentro de los nuevos creyentes. De hecho, en el capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, hubo murmuración, entonces el acuerdo fue elegir el diaconado. Entonces, se elige a este cuerpo por una necesidad, pero en base a una murmuración. Y aquí vemos también a Santiago usando un tono amoroso, porque se dirige a sus lectores como hermanos, con un corazón pastoral, que contrasta en absolutamente con los versículos que vimos la semana anterior, porque él los llama pecadores y los llama de doble ánimos. Pero ahora él entiende que a las ovejas rebeldes hay que tratarlas con amor más que con el látigo. Este pastor Santiago. Entonces, el vicio contra el que advierte Santiago es hablar mal los unos a los otros. Y este es un vicio, se ha generado en una costumbre. Y hermanos, nosotros tenemos que tratar esto si tenemos este problema. El tema de la murmuración
o hablar con facilidad respecto a otra persona que está ausente, y especialmente si aquella persona no es de mi simpatía. Murmurar también ya dije cuál es el significado en hebreo, pero en el griego, katalaleo, puede traducirse como calumniar, puede traducirse también murmurar como maldecir, como denigrar, como alguna actitud, usualmente, fíjese, que toman aquellos partidos que son de posturas distintas. Mire el término y mire el uso. Esta actitud es la que toman aquellos que pertenecen a partidos políticos distintos y que también se ha introducido en la iglesia y produce divisiones en el cuerpo de Cristo. Así lo señala también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no soy carnales? Soy de Pablo, y unos dicen, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Y también el apóstol Pedro advierte con respecto a esta maledicencia, entre otros pecados como la malicia, el engaño, la hipocresía y la envidia. Proverbios dice en el capítulo 18, versículo 7 lo siguiente: las palabras del chismoso son como bocas suaves que penetran hasta las entrañas. ¿O no es así? Son un bocado suave, pero penetran hasta las entrañas. ¿Le duele a usted? ¿Le molesta a usted que hablen de su persona? Es dañina la murmuración, ¿cierto? Provoca un daño. ¿Cómo nos sentimos y cómo nos duele cuando la gente anda hablando de nuestras vidas a nuestras espaldas? Como dice el proverbio, son como un bocado suave, pero penetran hasta las entrañas, hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero por otro lado, nos haría bien recordar, estimados hermanos, porque si bien es cierto, hemos hablado de la murmuración como murmurar de alguien o hablar de alguien estando en ausencia. Sin embargo, murmuración también puede ser el prestar oído a ese tipo de comentario, ser un oyente, el oír el mal que otros hablan de otras personas, que es un mal también para otros. De hecho, hermanos, si no fuera por los que oyen cómo se denigran, cómo se hablan mal de otras personas, la verdad que no habría murmuración, porque no habría un oído dispuesto a escucharlo. Un chisme nace entonces cuando hay un oído dispuesto a oír la murmuración. No sé si lo he dicho ya en alguna oportunidad, y es probable en el estudio de Santiago, pero nunca me he olvidado de una misionera brasilera. Cuando llegó a hacer una obra misionera en la zona norte de nuestro país, los hermanos venían a contarles algún chisme o alguna murmuración respecto a otro hermano. Y ella de inmediato le decía: hermano, hermana, pare un poquito. Allá está el tarro de la basura, porque mis oídos no son basureros. Y de esa manera, tal vez de una manera fuerte, confrontacional, tal vez para nosotros o para las personas, sin embargo ella paraba la murmuración y el chisme, y a ella no le venían con cuentos. Allá está el tarro de la basura. Podían venirle con cuentos, como decimos nosotros, con cagüines y chisme a todos los demás, pero a ella no. Y los hermanos así lo sabían.
Por lo tanto, nadie se atrevía a hablar de sus hermanos estando presente ella. Porque, hermanos, una murmuración nace cuando hay un oído dispuesto a escucharlo. Y muchas veces nosotros, en los medios donde nos envolvemos, o en el encuentro con amistades, en las faenas mismas, viene alguien y nos pregunta, ¿y qué hay de nuevo? Y cuando nos preguntan eso, está un oído dispuesto, atento a escuchar qué tenemos que decir de otra persona. Muchas oportunidades. O cuéntate algo nuevo. ¿Qué tienes que contar? Pero se trata de hablar de fulano o mengano. Entonces, porque nos gusta oír y celebrar las habladurías de los demás, es la razón por la cual los calumniadores deleitan los oídos de aquellos que les encanta escuchar el chisme y la murmuración. Nosotros tenemos la tendencia al conversar, el relatar asuntos que complacen a nuestros oyentes. Y porque muchos oyentes se deleitan en las calumnias, nosotros somos tentados a poder hablar de otras personas que están ausentes. Hermanos, los que toman parte en esta conversación, aunque ellos no hablen de otros, pero están ahí atentos a escuchar lo que otros murmuran, se hacen parte de aquello y esto desagrada al Padre. El que critica a otros o se condena, se está condenando a sí mismo. Más bien, nuestras palabras debieran declarar lo que dijo el salmista. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. El Salmo 19:4. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, oh Jehová. Debemos ser cuidadosos, entonces, al conversar. Debemos ser cuidadosos, hermanos, sobre todo en estos tiempos, donde se usan cualquier artimaña para poder ascender, de quedar bien ante nuestros jefes y patrones, con ir con chismes, cagüines, acusando al otro. Ustedes saben quién es el acusador, y con mayor razón si somos hermanos en la fe. Nosotros no debemos prestar oído. A veces pareceremos ser pesados, pero hay que hacer como la misionera. A mí no me venga con cuentos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Es la pregunta que ahora hace Santiago. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Debemos recordar, hermanos, que hay un solo juez y quien no permite que se transgredan estos principios. Por ejemplo, un hombre que no sabía nadar resbaló y cayó en una piscina. Inmediatamente el salvavidas, que estaba atento, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua y le salvó la vida al hombre. Años posteriores, el hombre que fue salvado tuvo que comparecer ante un juzgado por haber cometido un delito. Tanto el acusado como el juez, al mirarse, se sorprendieron porque se reconocieron. Uno había sido el salvavidas y el otro el salvado. Ahora el salvavidas era el juez. Cuando el salvado vio al juez, se alegró mucho, porque seguramente dijo: mi amigo, el juez, seguramente me va a librar de toda culpa. Pero en el transcurso del interrogatorio, el juez comprobó de que el hombre era culpable. Por lo tanto, el juez aplicó la sentencia de acuerdo a la ley vigente en ese momento. Decepcionado entonces, el acusado le hizo saber al juez su pensamiento y su gran desilusión respecto a su persona, pues esperaba que él lo dejara libre, como aquella oportunidad cuando le salvó la vida. Entonces, el juez
le dijo al hombre: amigo, en aquella oportunidad yo fui su salvador, pero ahora yo soy su juez. Hermanos, dice la palabra de Dios: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos 14, versículo 4 y del 10 al 13. Estimados hermanos, vivimos un mundo en donde la reputación de una persona y una institución puede ser afectada con mucha facilidad. Y para ello debemos ser instruidos no solamente a no ser parte de los murmuradores de Santiago, sino también estar instruidos y estar preparados para enfrentar los retos que se nos presenta esta sociedad tecnificada y también rodeada de tantas redes sociales. Lamentablemente, estas mismas herramientas que, si bien es cierto, pueden ser de mucha utilidad si son bien usadas, también pueden ser de uso destructivo para las vidas de las personas si son manejadas de forma contraria. De hecho, muchas personas han sido y son ahora, en este mismo momento, extorsionadas, y algunas de ellas han llegado incluso al suicidio y al abuso de amenazas de poder exhibir sus vidas privadas en forma pública por las redes sociales. ¿Cuántos varones, damas, jóvenes, señoritas, estudiantes, niñas han sido extorsionadas y amenazadas con hacer pública algún pasaje de su vida? Hermanos, muchos cristianos e iglesias también son acusados por alguien que dijo algo, y aunque no saben qué cosa, son acusados de hipócritas, son acusados por las redes sociales de ladrones, de abusadores, de sectarios, etcétera y etcétera. Pero Jesús fue acusado muchas veces falsamente. Sin embargo, a veces él ni siquiera se dio la molestia de poder responder, y en otras aprovechaba las instancias de donde se hablaba de su persona, de donde se murmuraba de él, para generar reflexión y cumplir con el propósito del Evangelio. Santiago, a nosotros, hermanos, nos ha repetido una y otra vez el peligro de la lengua, de los inicios de su propia carta. Entonces, la pregunta es, si Santiago nos ha repetido tantas veces el peligro de la lengua, ¿nosotros seguiremos murmurando? La murmuración, debemos recordar, fue la razón, una gran razón por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo murmuraba, y Moisés, cansado, hastiado de aquello, se enojó y no siguió las instrucciones de Dios al sacar el agua de la roca. O también nosotros debemos recordar el caso de María y Aarón, cuando murmuraron en contra de su hermano Moisés, porque él había tomado por mujer a una cusita. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios se desató de tal manera que incluso hasta la nube, ¿cierto?, se levantó del pueblo de Dios. Se apartó del pueblo de Dios y del tabernáculo. Entonces nosotros debemos reconocer este pecado. Debemos reconocer, hermanos, que esto no está correcto, no está bien. David dijo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, hermanos, el que habla mal del hermano o juzga a su hermano no está comportándose como un cristiano, como un creyente, sino lo que está haciendo, se está comportando como un juez. Dice la palabra de Dios: uno solo es el dador de la ley, versículo 12, que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice el versículo número 12. Entonces, uno se pone en esa condición de juez cuando juzga y murmura a otra persona. Los psicólogos dicen que una de las mejores maneras de aprender es a través de la repetición. Y si vemos el pasaje, Santiago ha repetido una y otra vez lo mismo. Y no solamente lo dicen los psicólogos, lo dice la misma palabra de Dios desde los mismos inicios del Éxodo, cuando debían repetir la palabra de Dios. Y la repetirás a tus hijos, y en tales ocasiones y lugares. Santiago entonces aparentemente conocía este método de la repetición, este método pedagógico, y lo puso en práctica durante toda la carta. Ya en el capítulo 1, como dije recién, habla extensamente respecto a esto. Luego habla de la mitad del capítulo 2, le dedica a otro tema. La primera mitad del capítulo 3 específicamente habla de este asunto de la lengua. Y luego el capítulo número 4 y 5 seguirá en el mismo si usted se pone atención en los pasajes más adelante. La pregunta es si con tanto repetir Santiago, y nosotros llevamos varios jueves ya estudiando esta carta, con respecto a la lengua, ¿nosotros hemos aprendido también esta lección? Con respecto al murmurar, al chisme, a la murmuración, al peligro de la lengua que no es bien manejada. Hablar mal del hermano es una señal de un tono de superioridad de parte de quien lo hace. Quien habla mal de su hermano o hermana se pone a sí mismo no solo como una persona que está juzgando, sino se pone en el lugar de Dios mismo como juez. Eso es lo que dice Santiago. Y lo peor de todo, que él se pone sobre la ley. El que juzga a los demás está juzgando también a la misma ley. No es un hacedor de la ley, es un juez. Y la ley a que se está refiriendo Santiago y la que tiene en mente él tal vez es la ley de Moisés. Pero su comentario tiene un valor para todas las leyes bajo las cuales a nosotros nos toca vivir. No podemos entonces seleccionar qué tipo de leyes obedecer y qué tipo de ley no obedecer. Menos que busquemos contravenir también la ley de Dios, porque Él es tanto legislador como juez, el único capaz de poder salvar como también de poder destruir. El Salmo 75, versículo 7 dice: Dios es el juez, a este humilla y a este enaltece. Uno solo es el dador de la ley entonces, que puede salvar y condenar, dice Santiago. Solo entonces el que tiene el derecho de ejecutar una sentencia final sobre nosotros es Él. Hay un Dios, hay un dador de la ley, hay un juez, y el que se opone sobre la ley se está igualando a Dios y lo desconoce como el único hacedor y juez al Rey soberano. Entonces, sabemos que el origen del pecado es querer ser como Dios, desde los mismos inicios de la palabra de Dios, e igualarse a Él. Y solo Dios está sobre la ley. Él es el dador de la ley y juez por quienes serán juzgadas todas nuestras acciones. Por eso la pregunta
retórica que hace Santiago en el versículo 12 al final. ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? La respuesta es: tú no eres nada ni nadie sobre el soberano, sobre el Rey de Reyes y sobre el Señor de Señores. Entonces, la conclusión de Santiago es clara: un cristiano jamás debe murmurar, pero debemos reconocer nosotros, todos hemos cometido este pecado. Todos de una manera y otra hemos cometido este pecado. Dios permita, hermanos, que los pecados que cometamos sean pecados tal vez involuntarios, que tenemos que arrepentirnos de hecho, pero no un hecho programado. Algunos se deleitan en murmurar y hablar de otros. Que en ese momento el Espíritu Santo nos reprenda, que el Espíritu Santo en ese momento, ¿cierto?, nos convenza que estamos en pecado y que hay un juicio y que necesitamos de arrepentimiento. Porque sabe, hermanos, el que murmura de otro está hablando de sí mismo, está tratando de ocultar sus propias inseguridades, denigrando a los demás. Por lo tanto, no debemos criticar a los demás porque estamos hablando respecto a nuestros propios defectos. Dios pueda en esta hora añadir bendición a su palabra y nosotros podamos reconocer que este pecado, en el cual muchas veces nosotros hemos caído en él, y no solamente hemos hablado de nuestro prójimo, sino también hemos de reconocer y entender que en ese momento, cuando nosotros hablamos, juzgamos, denigramos a alguien, y esto es lo terrible, nosotros nos sentamos en la silla del juez. Y hay un solo juez, es nuestro Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todo. Nótese, haced todo sin murmuraciones. Repito, haced todo sin murmuraciones. Hermanos, hagamos todo, pero sin murmuraciones. Y es más, él dice más adelante, y sin contiendas. Haced todo, pero sin murmuraciones y sin contienda. Dios nos libre, hermanos, de estar y de caer en este pecado de la murmuración. La palabra del Señor dice, porque esta palabra va a la iglesia, hermanos, dice el versículo número 11, dice que nosotros no debemos andar chismeando en el pueblo de Dios. Hagamos todo sin murmuraciones y sin contienda. Y dad gracias sí en todo, porque esta sí es la voluntad de Dios. Demos gracias al Señor por su palabra y podamos nosotros analizar nuestra vida y Dios tome dominio y control de nuestra lengua, pero especialmente de nuestro corazón. Oremos. Querido Señor, gracias te damos por tu palabra que nos reprende. Nos reconocemos que muchas veces murmuramos de una u otra persona que está ausente. Señor, que en ese momento el Espíritu Santo nos reprenda y nos sentamos incómodos y no nos sintamos felices por haber hablado de una persona. Que en ese momento el Espíritu Santo nos amoneste y no nos sintamos satisfacción, no sintamos que alegramos el corazón de una persona o le causamos risa por nuestras expresiones, Señor, y le hicimos sentir placer. Y que nosotros tampoco sintamos placer al poder hablar de una persona que está ausente, aun cuando los hechos muchas veces sean verdad. Señor, líbranos de aquello, trátanos por medio de tu Espíritu Santo, y que en ese momento, cuando hablemos de alguien, Señor, nos venga a nuestro corazón, como el Espíritu Santo, tristeza. Señor bendito. Y ayúdanos
como fue el llamado del apóstol Pablo, que hacer todas las cosas para ti, pero sin murmuraciones y sin contienda. Y lo que sí salga de nuestros labios es palabras de gratitud, palabras de alabanza, incluso, dice, en cualquier circunstancia. Gracias por tu palabra y que los efectos de ella, Señor Padre, puedan ser efectivos en el corazón de cada uno de los hermanos que han escuchado, visitas, tal vez no creyentes, amigos que han escuchado tu palabra y puedan aprender, Señor, de ella, y tu palabra sea efectiva en cada corazón de los que han oído. Gracias por Santiago, este siervo que ha hablado tal vez con amor, pero también con dureza, y necesitamos esta palabra, sobre todo en estos tiempos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Amén. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante